¿Para qué esperar a que una puerta se cierre para abrir otra? Tú tienes el poder de abrirlas cuando tú quieras. Bienvenidos a La Otra Puerta. Hola, hola. Es un gusto que estén con nosotros en el día de hoy. Yo soy Danixa López. Muchas gracias por suscribirse y conectarse conmigo para juntas seguir abriendo puertas. Bueno, este 20 de marzo hay 2 celebraciones a nivel mundial que a mí me llamaron mucho la atención. Es el Día Internacional de la Felicidad, que fue establecido por la ONU mediante un decreto en el 2012. Y este día reconoce la relevancia de la felicidad y el bienestar como aspiraciones universales de los seres humanos. Y también se celebra el Día Mundial de la Narración Oral o el Storytelling, como le llamamos en inglés. Precisamente nuestra invitada de hoy es una mujer que estos 2 temas le van como anillo al dedo, ya que ella es periodista, cineasta y coach de duelo. Le damos la bienvenida a Mónica Mendoza, quien va a estar con nosotros abriendo puertas. Gracias, Mónica, por estar aquí. Gracias a ti, Dani, por la invitación y felicidades por esta nueva forma de contar historias. Gracias. Tú llevas 20 años de carrera como periodista en los Estados Unidos, dedicada mayormente al entretenimiento, y te has destacado más que todo por contar historias humanas e historias auténticas. También has escrito 2 libros, Libertad, Diario de un Esclavo, y Sin Pedir Permiso, La Verdadera Reinvención. Uh-huh. También tienes un podcast, Mija Talks, que es uno de los podcasts más populares en español que existen a nivel mundial, no solamente en América Latina. Y, por si fuera poco, también dirigiste un documental, The Awakening of the Fairs, que es una exploración sobre el amor propio y la conexión de las mujeres con su esencia. ¿Cómo tú logras conjugar todas estas formas de narración en Mónica la Comunicadora? Bueno, mira, lo que pasa es que tú sabes esas personas que dicen que si le tapan la boca le salen subtítulos. Esa eres tú, definitivamente. Sí. A mí me gusta contar historias. Y por el huequito que haya voy a contar una historia o voy a escuchar historias. A mí me encantan las historias. Y como periodista uno tiene licencia para que no lo miren raro por contar, claro, por preguntar, ¿no? Por hacer las preguntas que debes hacer. Y yo pienso que una de las cosas, y todo empieza, fíjate que los caminos uno no los va entendiendo tal vez en el momento, pero después se dan cuenta de que tiene que ver con tu propio proceso, ¿no? Cuando a mí me ofrecen ser periodista independiente, pero de entretenimiento, que era algo que a mí no me sonaba porque no creía que iba con lo mío, lo que busqué fue hacerlo ideal a mí, que a mí me llenara contar esas historias. Y entonces fue ese hilo conductor de unir a la persona que tal vez estaba leyendo o escuchando o viendo la entrevista, uh-huh, y inspirarla con la historia que estaban escuchando, a pesar de que fuera muy famosa la persona, a pesar que fuera de moda, o lo que fuera, es contar todo eso que hay detrás. O sea, si tú hoy estás viendo una persona exitosa que logró sus sueños, pero ¿qué hay detrás de eso? Claro. ¿Qué te puede a ti servir de esa historia? Y así fue creando un estilo propio que si lo sumas a todas las historias que yo estaba viviendo en mi vida personal, entonces y forjaron lo que es hoy en día Mónica Mendoza, que es la persona que es reconocida tal vez por el pelo crespo, por el banquito, por todas esas cosas que me dieron a conocer y que nacen tal vez de cosas no tan felices, pero que se adaptaron y eso es lo que había y por eso es que estoy hoy donde estoy. Contando mi historia y contando historias de otros, ¿no? ¿Cómo fueron tus comienzos aquí en Estados Unidos? Porque llegaste de Colombia con ya teniendo una carrera, ¿correcto? Sí, había comenzado. Yo llegué hace casi 25 años de Colombia, entonces recién había comenzado como periodista en Colombia, periodista del radio, pero contando noticias, hard news. Okay. Nada que ver con esto. Entonces aquí llego para empezar de cero, me caso, tengo hijos, y entonces después cuando empiezo ya como periodista, lo que había era que podía ser mamá de niños pequeños y ser periodista fue siendo periodista independiente o freelance, como le llaman. Claro. Y entonces ahí es cuando me ofrecen para Colombia entretenimiento. Y ahí entonces, ahí seguiste. Uh-huh. Has entrevistado a figuras muy famosas, a personas a las que
casi nadie tiene acceso, digamos, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo más importante que has aprendido de esas experiencias? ¿Cómo han sido? Que son personas igual que uno, que tiene sueños igual que uno y que ha buscado de todas las formas hacerlo realidad. Y para eso han tenido caminos difíciles tal vez como uno y momentos en los que han dicho por aquí no es, me equivoqué y vuelvo a comenzar y no hay nada tan diferente a lo de uno como uno podría creer, ¿no? Y eso es lo que más me llena, porque encontrar que esa humanidad y esa vulnerabilidad tal vez en la entrevista que se consiga es lo que puede inspirar a otros, porque por lo menos tal vez mi medio sea muy americano, pero tal vez lo estén escuchando gente que vino aquí a abrir caminos, y cuando estás abriendo caminos te sientes más perdido que antes. Claro. Porque son muchas personas que vienen a este país buscando abrir caminos. Y eso es lo que me gusta. O sea, esa persona que está tan perdida como pude estar o como pudo estar esta otra entrevistada en algún momento, puede sentirse conectada. Ok, sí, este también se sintió perdido, este también la vio negra, este tal vez pensó que o le tocó aceptar trabajos que no quería Claro. o que sentías que estabas más lejos aún de tus sueños de lo que podías estar antes. Pero mira, siempre hay que seguir, ¿no? Porque para mí, y es algo que yo digo mucho, el éxito no es el del mejor. El éxito no le pertenece a la persona con más capacidades. El éxito le pertenece a la persona que no se rindió en ese camino, que fue la que logró llegar. Claro. ¿Y cómo defines tu éxito? Éxito es estar en plenitud con lo que estás haciendo y con tu vida. Ese es el mayor de los éxitos. Mira, por ejemplo, yo acabo de ir a Sundance, me acreditaron por Mija Talks, y no me acreditaron por uno de los grandes medios con los que yo he colaborado. Entonces, ese es un éxito, porque es un proyecto que nació del alma, es un proyecto que nació como terapia tras la muerte de mi papá y de una cirugía. Entonces, eso es un éxito grandísimo. Y me preguntaron después un gran amigo y colega, ¿cuál es el momento de Sundance con el que te quedas? A pesar de todas las Claro. grandes cosas que pasaron, porque pasaron muchas cosas maravillosas. Y en realidad el éxito de ese viaje fue darme cuenta del poder que uno tiene de visualización, es otra palabra, pero ahora mismo no la recuerdo. Uh-huh. Es el hecho de yo haber querido tener a Olivia Colman y poder tenerla a pesar que me hayan dicho que no antes. O poder sentarme a escribirle una carta a mi padre que murió hace 2 años y pico, cuando no lo había hecho antes. O sea, fue un viaje más de adentro que el éxito de las entrevistas que logré. Y también el hecho de ser el outsider, porque no conocía a ninguno de los publicistas, porque no era mi zona de confort, porque yo iba por primera vez sin conocer a nadie. Porque fuiste en medio de una nevada, o sea... que le tengo pánico al frío. Yo siempre le he huido, yo prefiero las chancletas, yo soy muy del Caribe. Yo soy flip-flopera también. Sí, y tener que estar con esas no sé cuántas capas de ropa y caerte en la nieve y caminar con eso. Entonces fue una cosa de que yo decía, me estoy entrenando para ser valiente, tú sabes, y todo esto. Claro. Y ese fue el éxito, mostrarme a mí misma que es posible a pesar de ser el outsider, a pesar de no conocer a nadie, poner la cara dura como tú la pones y perderle el respeto a todo y atreverte, ¿no? Claro. Y para poder lograr las cosas. Y creo que ese es el éxito, en realidad. Me encanta definitivamente. A veces veo ahí en las redes sociales que la gente escribe que el éxito después de ciertos años, ¿no? Es tener un techo, es tener comida, es tener cosas, como dices, ¿no? Cosas que van más allá de lo que puede ser material, cosas que son de adentro, son de cada uno. Y el éxito es muy, muy personal, digamos. No hay un estereotipo de que aquella tiene, no sé, tantos carros, tantas mansiones, ha hecho tantas películas, ha escrito libros o whatever, sino que al final del día es una cosa muy, muy personal. Y yo creo que también tiene que ver con el hecho de que cuando pasen los años poderte sentir feliz con lo que hiciste, a pesar del miedo.
que no dejaste que el miedo gobernara tu vida y te paralizara. Y eso también es un éxito. Lo otro, el techo, hasta el aire acondicionado, la comida y todo, es parte de ser agradecido a diario. Porque esas cosas, cuando no las tenemos, coño, hacen mucha falta. Claro, las damos por sentado en muchas ocasiones. Pero el ser agradecido todos los días por esto y buscar todas las cosas más sencillas y dar gracias por eso es algo que te permite seguir con los pies en la tierra. De todas las entrevistas que has realizado, ¿cuál ha sido la entrevista que terminó siendo lo que tú no esperabas? Que saliste y dijiste, oh, wow, esto, o sea, positivamente, ¿no? O negativamente, pero que no era lo que tú estabas esperando. Muchas. Ha habido, siempre hay cosas que por risa o por cosas profundas que al final es lo que yo siempre busco, lograr sacar de la zona de confort al entrevistado y poder mostrar su vulnerabilidad. Rita Moreno, Andrea Bocelli, Oscar de la Renta, muchos actores que por lo menos yo puedo preguntar cuál era tu sueño de niño y que Dave Bautista me respondiera no morir, poder llegar adulto, porque vivía en un barrio muy peligroso. Entonces esas preguntas así como que te dejan como que, ok, no esperaba eso, tú sabes, pero ahí es cuando te demuestra el valor de cada historia. Y es muy difícil lo que haces porque yo como relacionista público sé que, o sea, hay un press junket, por ejemplo. Llegas, te dan un tiempo determinado para hacer una entrevista, hay un publicista, entre todo el montón de gente que hay detrás, hay un publicista ahí que a la que empiezas a hacer preguntas que no tienen que ver con la película, con el libro, con lo que sea que van a promocionar, rápido ya están mirando para los lados, ya hay un nivel de incomodidad y muchas veces pues no te permiten hacer ese tipo de preguntas. Claro. Pero tú has logrado... Y no se dan cuenta que ese tipo de entrevistas tan genéricas no van a llegar a un público que está aburrido de escuchar las mismas respuestas. Exacto. ¿No? Cuando tú encuentras una pregunta, yo he hecho, mira, es más, es algo que ahora mismo está viral porque lo puse de nuevo hace poco, con la película Den of Thief, la primera parte. Uh-huh. Es una historia de ladrones. ¿Qué les voy a preguntar? ¿Qué es lo más loco que has hecho por dinero? La publicista me canceló. Pero estoy haciendo una pregunta absolutamente vigente con el tema de la película. Claro. Pero claro, uno de los actores tenía una historia de drogas. Y él la contestó, drogas. Y la publicista le dio un ataque al corazón. Casi le está dando el ataque, pero fue la cosa más cómica porque el otro actor empezó y lo rescató con su historia, que está comiquísima, y el video es viral. Es viral. Entonces eso te está ayudando a la publicidad del proyecto. Claro. Y la pregunta no tiene nada de malo, no estoy preguntando nada íntimo, ya él había hablado de esas cosas. Pero fue comiquísimo, yo, Dios mío, como que, ¿y ahora? Tú sabes. Y los mismos actores pidieron que yo siguiera con la entrevista. Déjenla continuar con su entrevista porque estaba buenísima. Pero, y también tiene que haber como que sí, no son robots, son personas. Ajá. Al fin y al cabo. Claro. O sea, es una conversación entre personas y obviamente hay unos límites, etcétera, pero al fin y al cabo estás entrevistando a una persona, no estás entrevistando a un robot, y estás entrevistando a la persona, al actor, a la persona que hizo el papel o al cantante, a quien sea. Claro. Y detrás de todo lo que hacen hay unas vivencias, sin duda alguna. Claro, que lo llevan a ese momento que está promocionando. Exactamente. Y son historias muy interesantes muchas veces, entonces, ¿por qué no conocerlas? Yo pienso que eso lo acerca más a la audiencia, ¿no? Que está hambrienta de historias con contenido profundo. ¿Cómo surge el que empieces a escribir libros, el que empieces a dirigir en cine, etcétera? ¿Cómo vas de una etapa a la otra o fueron etapas paralelas? Yo siempre he escrito y lo que hace es reunir todas las cosas y poner orden en eso. Y creo que he escrito en los momentos en que más he necesitado ocupar mi mente o tal vez por un escape de todo lo que estoy haciendo como para pensar en otras cosas.
Y por lo menos el primero fue una historia de ficción que escribí cuando mis hijos estaban chiquitos, que simplemente la puse en orden y decidí sacarla. El segundo es La verdadera reinvención, porque estaba muy de moda el tema de reinvención y lo que quise hacer una agenda para que la gente esté ahí. O sea, 90 días, vamos a hacerlo en 90 días. En 90 días ponte la disciplina y escribe todos los días qué estás poniendo de ti para esa reinvención que quieres. Y darte cuenta que la reinvención no es por fuera, la reinvención viene de adentro. Claro. Es buscar en tu alma qué es lo que te motivaba de niño, por ejemplo. Porque generalmente ahí está la respuesta. Ahí ese niño tuyo conocía cuál era el propósito, para qué viniste, para qué eres bueno de verdad. Es no buscarlo por fuera, no es buscarlo por esas cosas que te dicen, ay, sí, esto está dando dinero, esto está, no. Claro. ¿Qué te motiva? Y cuando tú encuentres eso que te haces diferente, entonces ahí es cuando vas a empezar todo a girar más fácil, es cuando la energía va a empezar a fluir hacia un norte, que es lo que has estado buscando. Porque cuando estamos hablando de reinvención es porque estamos buscando el camino en nuestras vidas que tal vez lo hemos perdido. Claro. Y hemos crecido espiritualmente y mentalmente de una forma que por eso estamos en esa búsqueda, ¿no? El cine me apasiona. Es más, uno de las áreas que yo más cubro es cine y series, porque me parece mágico ese mundo y esa imaginación y cómo esas películas y esa serie y la música también nos hace salir de nuestra realidad para entrar en otros mundos. Entonces, contar la historia de las mujeres y el amor propio en el despertar de las hadas es algo muy básico. Nos enseñan a nosotras como mujeres a amar a otros, a amar a la familia, a amar al marido, a amar a los hijos antes que a nosotras mismas. Y la vida nos da un ¿cómo se llama? Un tramacazo de tal forma que hasta que no aprendemos a amarnos a nosotras es cuando todo cambia en nuestras vidas. Y recientemente, bueno, justo antes que empezara la guerra en Israel, hice un corto documental allá sobre el ser gay en los países del Medio Oriente y no ha salido por todo lo que ha pasado después, pero sí me gusta contar historias y tal vez historias de las que no se hablan normalmente. Claro, eres una cuentacuentos. Como, sí. Hasta dormida, caramba. Esa vaina de callarse, sí, yo no sé. O sea, yo llegué tarde a la repartición. Así que este jueves es tu día, el día del storytelling, definitivamente. Hablabas de reencontrarse con ese niño, con esa niña, etcétera. Si te reencontraras hoy día con Mónica la niña, ¿qué le dirías? Bueno, yo he estado trabajando mucho esa parte y creo que ese proceso de contar historias ha sido también esa parte de sanar y de alinearme con lo que fui yo de niña, porque como niña la pasé bien mal, incluyendo mi sobrepeso viene de allí, ¿no? Que confíe más en ella, que ponga más límites a todos los demás y piense en ella primero, que no tenga miedo de pensar en ella primero y de hacerse valer ella. Pero bueno, eso también me ha traído aquí y a todo lo que ha pasado en mi vida después. Claro, una cosa lleva a la otra de una forma u otra. Yo creo que al final del día, todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos sido, termina siendo el 100% de lo que somos. De una forma u otra, lo que nos ha pasado influye, claro, para bien o para mal, ¿no? Pero si sabes canalizarlo, termina influyendo para bien. Claro, porque mira, y lo hablaba hace unos minutos con una amiga, tenemos dos opciones, o ser víctimas o agarrar eso y hacer lo mejor que tengamos, claro, y seguir, porque es que si estamos vivos no tenemos otra opción que seguir viviendo. Y lo mejor que podemos hacer con eso es seguir viviendo plenamente, de la mejor manera posible. O sea, yo el año pasado enfrenté diferentes tipos de muerte. Y antes de eso había enfrentado el duelo de parte de mis padres por medio de la demencia, un duelo a plazos. Y es aprender que estás perdiendo a alguien poco a poco y
y eso te va matando también un poco por la tristeza. Después la pérdida de Agustín, de mi pareja por 10 años. Hace muchos años también había perdido al papá de mis hijos, aunque ya yo estaba divorciada, pero era el primer gran golpe de la vida de mis hijos, entonces eso también me dio muy duro a mí, ¿no? Y ahora perder al amor de mi vida. Mis hijos perdían a un padre 2 veces. Y al día siguiente muere su padrastro, mi suegro. Después muere la mascota que había adoptado para lidiar con el duelo. Entonces ya te quedas así como que, Diosito, ¿pero qué es lo que tú quieres de mí? Y también perdí una amiga que había luchado con el cáncer y que le habían quedado, cuando yo llego a Colombia a mitad de año, le dijeron, te quedan unas semanitas y decide hacer una fiesta por su cumpleaños. Y tremenda fiesta. Fue así, tanto que salió en todos los medios. Wow. La gran fiesta que hizo. Entonces, me tocó aprender de la muerte de diversas formas, del silencio, de la soledad y del duelo. Y ok, hay que agarrar esto y aprender de esto también, porque si no sigo como gallina en patio ajeno, más perdida quién sabe qué. Totalmente. Yo te entiendo perfectamente. Yo era chiquita cuando mi abuela murió, mi abuela paterna, pero mi mamá murió cuando yo tenía 10 años. De ahí siguieron muriéndose, la gente siguió muriéndose, punto, y se acabó. Mis abuelos murieron de las 2 partes, muchos tíos, amistades cercanas murieron. Bueno, cuando yo tenía 39 años, yo me quedé huérfana. Murió mi papá también, o sea, y son situaciones bien, bien difíciles, especialmente cuando suceden niños. En esa época, pues, muchas familias lo tomaban en el sentido de que no se habla del tema o se habla lo menos posible, ¿no? Claro, y para se no queda ahí acercarlo. para no, porque duele mucho hablarlo, etcétera. Entonces, tú vas creciendo con eso, en el caso de los niños, ¿no? Porque ya los adultos tienen otra manera de expresarlo, etcétera, pero los niños vas creciendo con eso. Yo me convertí en una gallito de pelea, digamos, ¿no? Porque tú pones una cara fuerte y dura, porque yo era, ay bendito, la nena la huérfana, ¿no? La huérfanita que se le murió su mamá, etcétera. Mi mamá murió, 16 días duró desde que nos dijeron que estaba enferma, que murió. Y todas esas cosas van pasando y vas dando cuenta y vas viendo tú dentro de tu mente pequeña, ¿no? Dentro de tu mente de niña, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no pasa? Etcétera. Pero al fin y al cabo, como te decía, todo ese hueco siempre se queda. Yo veo muchas pérdidas de que gente tiene hoy día y que sigue pasando el tiempo y siguen recordándolos y todo. Y uno siempre los va a recordar. Ese hueco nunca se cierra, pero sí va sanando. El hueco va sanando poco a poco. Va llenándose de flores bonitas, digamos. Ese hueco estuvo ahí como cuando entierran a alguien, ¿no? Solamente hay un hueco con tierra ahí. Eventualmente eso va creciéndole hierba, van poniéndole flores, etcétera. Y ese hueco va llenándose tal vez de flores y de agua y cosas así, pero nunca se cierra. Y me pareció muy interesante. El duelo va a seguir contigo el resto de tu vida. Exacto. Y tu vida nunca va a ser igual. Sí, totalmente. Uno piensa que hubiera pasado si esto, si lo otro, pero pues así es la vida. Y eso me llamó mucho la atención porque tuviste todas esas pérdidas. No es fácil de llevarlas y no solamente para ti, para tus hijos también, ¿no? Y para el resto de la familia y allegados. Pero sí, la persona más cercana siempre es la que más sufre y siempre hay gente ahí contigo en un cierto momento, pero llega el momento en que te quedas sola. Y entonces hay que ver cómo uno sale de ahí. Y son necesarios esos momentos. Sí, totalmente. Porque en realidad, por lo menos a mí al principio, y yo sabía que iba a pasar, porque llega un momento en que la gente tiene que retomar sus vidas. Claro, totalmente. Y es cuando te quedas solo completamente. Pero cuando todo el mundo estaba encima mío, era como si yo viera el duelo detrás del vidrio, como que aquí estoy, aquí sigo, ¿no? Y yo sabía que iba a ser necesario ese momento, y ese silencio, y ese llorar, y ese tirarme en la cama todo el día. Y después, 2 semanas después, volver a la gente, porque tampoco puedes quedarte ahí y forzarte tú mismo. Y no darle la espalda, porque es que no hay otra.
No hay otra ¿No? que sumergirse No en la hay, eso. no la hay. Pero es bien interesante porque pues la mayoría de la gente pasa por estas circunstancias o mucha gente, yo conozco, tengo amistades y tengo gente que no se le ha muerto nadie en la vida, ¿no? Benditos por ellos que tienen la posibilidad de tener a sus seres queridos hasta tarde en sus vidas. Pero pues la gente lo maneja, pues lo maneja como puede. Pero tú te convertiste en coach, o sea, tú fuiste mucho más allá. Tú te convertiste en coach de duelo y en algo que me pareció muy interesante que nunca había escuchado, en Death Doula. Doula de muerte, sí. Exacto, doula de muerte. O sea, háblame un poco de eso. Bueno, mira, ya te das cuenta que soy un poquito extremista. Yo voy con toda. Pero es que mira, lo que pasa es que cuando yo estoy en este duelo que ya está un poco prolongado para mi gusto, yo soy una persona de que vivo algo, una emoción a fondo y ya después sigo. Y yo decía, pero espérate, esta vaina está muy fuerte y ha pasado meses. Yo quise averiguar si lo mío era depresión o duelo. Okay. En qué límites estaba, ¿no? Porque claro, cuando se te va tu pareja, se te va todo. Se te va tu amigo, tu amante, tu confesor, tu refugio, se te va todo. Cuando se te va un padre, se te va un padre. Cuando se te va un hijo, se te va un hijo. Pero cuando se te va todo lo que era tu roca, como quien dice, entonces has perdido muchas cosas en una. Y eso era Agustín. Entonces, cuando empiezo a averiguar lo del coach y lo de esto, yo dije, no, aquí voy directo. Y entonces ahí es cuando descubro que hay algo que se llama doula de muerte. Claro, cuando todas estas muertes me pasan, a mí me toca hacerme cargo de toda la burocracia de la muerte, de todas las cuestiones legales, la trimetología, los funerales, todas estas cosas que uno está perdido. Claro. Y si no estás on top de eso, vas a perder dinero y vas a perder muchas otras cosas legalmente hablando. Y entonces la dula de la muerte, tú sabes, la dula del nacimiento está ahí para apoyar a la madre, a darle bienvenida a su bebé y del posparto y de antes y todo esto. La dula de la muerte está ahí para acompañarte antes de la muerte, en la muerte o después de la muerte con las familias. Y entonces no solo ayuda a entender todo lo que es un duelo y todo lo que está pasando, sino a hacer todo el proceso legal. Qué interesante, nunca lo había escuchado. Claro, a las cuestiones de leyes también, dependiendo del tipo de funeral que tienes. Por lo menos yo no sabía que en la Florida se puede tener un funeral en la casa, por ley. Pero no es válido la eutanasia, por ejemplo, y cosas por el estilo. Claro. O sea, ¿qué quieres? ¿Cómo lo quieres? Vamos a empezar con todos estos procesos. Claro. Hay veces que la gente, por lo menos tú has hablado con tu esposo, ¿cómo quieres morir? No hemos hablado de esos temas. ¿Y si mueres? Claro. Él no sabe si está honrando tus deseos o no. Claro. No sabes qué va a pasar legalmente con tu hijo. Todo eso tiene que estar arreglado. Claro. Y deberíamos hacerlo, es mucho más sencillo de lo que pensamos. Claro, es que es un tema difícil y un tema negativo, no un tema oscuro, digamos. Yeah. Entonces nadie quiere hablar de eso en momentos de felicidad. Pero te da una gran paz mental. No, definitivamente. Cuando lo pones de esa forma, sí. Cuando lo pones de esa forma, definitivamente sí. Es más fácil de lo que esto, ponerlos de poner a tu hijo, por ejemplo, de beneficiario en tus cuentas. O poner a tu esposo para que puedas sacar a tu hijo del país en caso de esto, o poder tomar decisiones médicas por ti, o todas esas cosas. Claro. Y si no sabes de dónde nacieron tus padres, por ejemplo, ¿qué vas a poner en el coso de la muerte tuya? Tú no sabes que eso puede ser problema si no ponen la verdad de dónde nacieron tus padres. ¿Tú qué caramba vas a saber? ¿Tu pareja qué caramba va a saber dónde nacieron tus padres? Claro. Cosas tan sencillas como eso, a uno le toca enfrentar. Y si no fuera porque a mí me tocó buscar 500 papeles, yo no me hubiera enterado. Claro, y si los padres están muertos y no tienes un certificado de nacimiento, ¿qué haces? Exactamente. Entonces, ese tipo de cosas te tienes que enfrentar con ellos. O sea, le dejamos el chicharrón a los que quedan vivos. Claro. Y no es justo, porque aparte del duelo, tienen que enfrentar todo ese tipo de cosas. Entonces, porque tú sabes, yo hablo muchas cosas que pasan. Yo no, o sea, la gente piensa que yo hablo todo. No, yo no hablo todo lo que yo paso.
pero sí cosas que yo pienso que otros pueden servirle, las hablo. Y si voy a hablar del duelo, voy a hablar con propiedad. Y por eso me hice coach de esto y soy voluntaria en hospice. O sea, yo voy y acompaño a las personas que están en proceso de enfermedades ya terminales. Y lo que he aprendido es que he normalizado mucho la muerte. O sea, vas a morir y sí, todos vamos a morir. Pero vamos a hacer lo mejor que podamos en el tiempo que nos quede, Claro. sea cual sea. Vamos a irnos en las mejores condiciones posibles. Claro. Y eso es lo que estoy haciendo. O sea, es buscar lo más positivo de las situaciones. Y ahí viene el Día de la Alegría. Yo pienso que si no fuera por la risa o por lo positivo que podamos enfocar las cosas, seríamos unos amargados y sería todo mucho más difícil. Entonces, con esto de la muerte, pues también he aprendido a reírme de todas estas situaciones a pesar del dolor. Claro. Y me ha servido como terapia. O sea, yo hice un stand-up sobre la muerte. De eso quería que habláramos. Y yo le decía que al hiciste un público, stand-up sí, comedy. me sale más barato que ir a terapia, la verdad. Tú sabes. Porque claro, yo tenía 2 muertos encima y yo decía, ¿quién se anima a un tercero? Imagínate, ¿hay alguien más que se anime? Y Giselle Blondet me decía, bueno, alguien que trabaje en una funeraria, un embalsamador, las esperanzas que tiene uno. Porque yo todavía no llego a los 50, ya estoy ya viuda, como quien dice. Y entonces cuando sacas todas estas cosas, cuando sacas lo cómico, alivias el alma. Claro, la risa es la mejor terapia, como dicen. Sí, es increíble lo terapéutico que puede ser la risa. Y creo que debemos enfocarnos en reírnos un poco más de las cosas. Con respeto, claro, no te vas a reír frente a un muerto y la familia que está llorando, ¿no? Claro. Pero sí como que, ay, mira qué bonito era, o mira qué traste era, o cosas por el estilo, sacar lo positivo de eso. Claro. Claro. Y al fin y al cabo creo que eso es lo importante, quedarnos con lo positivo, ¿no? Quedarnos con las cosas bonitas, con los recuerdos, con las enseñanzas, con las cosas que teníamos, lo mejor que nos dieron cada uno en la medida que pudo hacerlo. Uh-huh, exactamente. Y también a abrazar a lo que somos después de todos estos tramacazos, ¿no? Porque a pesar que, mira, la muerte no es solo física, y eso es algo que he aprendido. O sea, los duelos se manifiestan de 1000 maneras, inclusive cuando pierdes un trabajo, cuando emigras, cuando cuando entramos en menopausia, cuando los hijos se van de la casa y quedamos vacíos, cuando nos convertimos en madre, el posparto es un duelo. Vivimos muchos duelos y no nos damos cuenta. Y entonces, en la medida que hagamos las paces con esos duelos, empezamos entonces a sanar. Increíble, wow. Eso que estás diciendo ahora de eso, el migrar, el cambiar de ciudad, el divorciarte, muchas cosas que no lo vemos así porque no hay una muerte física, digamos, no hay una pérdida física, pero sí, al fin y al cabo es un duelo, porque te fuiste de un sitio, yo tengo la suerte que puedo regresar a mi país cuando quiera, tú también, pero hay gente que se ha tenido que ir de sus países y nunca pueden regresar, y eso tiene que ser un duelo muy, muy difícil, Claro. sea. Y cuando emigras a un país en busca de una mejor vida, pero al principio estás muy mal, porque por lo menos me parece a mí que los 3 meses, cuando no eres ni de aquí ni de allá, cuando no puedes volver, pero todavía estás pasando las de Caín, te preguntas si tomaste la decisión correcta. Exacto. Te preguntas si sí lo vas a lograr. Y esa tristeza y ese extrañar a tu casa y ese empezar a ver todo lo positivo que sí tenías que antes tal vez no lo veías, Uh-huh. o si te tocó salir por cosas forzadas, esa tristeza de los que se quedaron, de sentirte solo, de sentirte desamparado, eso es un duelo. Porque un duelo no es otra cosa que una situación que la vida nos hace vivir para comenzar de nuevo, cuando muchas veces no queríamos ni siquiera hacerlo. Nos vimos forzados Claro. a eso. Y enfrentarlo y saberlo. Por lo menos yo en mi divorcio, yo tomé la decisión de divorciarme. Y yo lloraba a la medianoche. Yo me sentía como, o sea, como así como el patito perdido bajo la lluvia que estoy buscando a mi mamá. Y yo decía, ¿pero por qué me sentía así si yo tomé la decisión? Claro, porque tú luchaste por echar eso para adelante. Claro. Y ya eso es como rendirte y decir, no pude.
Y ahora me toca comenzar de cero. Es como un fracaso. Es como un fracaso. fracasaste. Y tienes que comenzar de cero. Y entonces, después de pasar todo ese duelo, te toca darle las explicaciones a toda la sociedad que quiere decirte qué es lo que debes hacer. Y no entienden lo que estás pasando y tal vez lo que tuviste que pasar para que llegara ese momento para cambiar esa situación. Claro, y te toca ser juzgada por los que no tienen Los que no dan para la leche, ni te preguntan si eres Exactamente. feliz, ni nada por el estilo. Ellos nada más les Exactamente. importa que deben meter su opinión en algún lado. Exactamente. Ya el tiempo se nos acaba, ya nos va en nuestra contra. ¿Qué otra puerta te falta por abrir? Yo pienso que estoy en ese proceso. Yo creo que me siento libre para hacer lo que quiera, porque una de las cosas que decidí hacer hace un tiempo, ya van a ser 2 años, fue de hacer cosas por primera vez, a pesar del miedo. Y lo estoy haciendo. Estoy saliendo de mi zona de confort y enfrentando eso y no quedándome con las ganas. Así que siempre seguiré abriendo puertas, yo no me voy a quedar con las ganas. Súper, me encanta. Muchas gracias por estar con nosotros, Mónica. Ahí lo tienen. Bueno, antes de irnos, ¿cómo se comunica la gente contigo? ¿Cómo se conectan contigo? Bueno, en Instagram soy I am Mónica Mendoza. Tengo un podcast nuevo que se llama Taller para Corazones Rotos, que es sobre el duelo. El duelo. Todo tipo de duelo. Y mi hija Talks también está en Instagram y no soy así la mejor en las redes, pero ahí vamos. Así que por ahí es la mejor forma. Yo leo los mensajes y ya saben. Bueno, y búsquenla en las plataformas digitales que ahí van a encontrar los podcasts. Gracias por estar con nosotros. Es una conversación diferente a la que usualmente tenemos aquí, pero creo que era importante, primero por el tema y segundo porque eres una mujer hecha para adelante, como dicen en mi país, y que abres puertas y que sigues y que, como dices, el miedo lo dejas detrás y continúas, y de eso es lo que se trata este podcast. Gracias por venir, por inspirarnos, por empoderarnos y por hacernos sentir mejor, al fin y al cabo. Gracias a ti, Dani. Gracias. Sabes que es un placer siempre hablar contigo. Y como siempre, les invito a suscribirse a La Otra Puerta Podcast. No se olviden de seguirnos a través de La Otra Puerta Podcast en Instagram y I am Danixa López en todas las redes sociales. Sigue hacia adelante, descansa si es necesario, pero no te detengas. Confía en ti y avanza, que tus metas te esperan. Gracias por estar con nosotros y les espero la semana próxima en La Otra Puerta Podcast.